Sean bienvenidos al curso de Química de los Alimentos. En este primer video hablaremos qué es la química de los alimentos. Antes de hablar de química de los alimentos, debemos entender qué es la ciencia de los alimentos. La ciencia de los alimentos estudia las propiedades físicas, químicas, biológicas de los alimentos y su relación con su estabilidad, precio, calidad, procesamiento, seguridad, valor nutritivo e inocuidad. La ciencia de los alimentos es una ciencia interdisciplinaria. Implica la conjunción de ciencias como la bacteriología, la biología, la ingeniería y la química. La química de los alimentos es una parte fundamental de la ciencia de los alimentos, porque estudia la composición, propiedades y los cambios químicos que sufren los alimentos al ser manipulados, procesados y almacenados. Cuando hablamos de química de los alimentos, hablamos de que la química de los alimentos es la química de la formulación, del procesamiento y del almacenamiento. Veamos por qué de formulación. Bueno, cuando se desarrollan nuevos productos o cuando se reformulan productos, se desea un comportamiento en específico de determinados ingredientes o se desean unas características específicas en el producto. Y para poder lograr esas características es necesario seleccionar al ingrediente que nos va a dar el atributo deseado. Pero no solamente se trata de seleccionar a un ingrediente en particular, se trata de seleccionar al grupo de ingredientes que cuando interactúan utilizando un procesamiento en particular, nos permiten obtener el producto que teníamos pensado o el producto que se había planteado. En ese sentido, obviamente el procesamiento o entender cuáles son los cambios que ocurren durante el procesamiento en un alimento son fundamentales. ¿Cuánto tiempo el alimento va a ser procesado? ¿Cuáles son las condiciones de ese procesamiento? ¿Es calor directo? ¿Es calor indirecto? Dependiendo de ello, van a ocurrir diferentes cambios en esos sistemas alimenticios. Posteriormente tenemos el tema relacionado con el almacenamiento, la selección del empaque, la selección de las condiciones de almacenamiento, la definición del tiempo de vida útil de ese producto. En ese sentido, cuando hablamos de química de los alimentos, tenemos que pensar en la integración de las características de calidad del alimento y las reacciones químicas que pueden ocurrir. Esas características de calidad que tienen los alimentos, bueno, van a ser de diferente naturaleza. Pueden ser características sensoriales de calidad o características nutricionales de calidad o van a ser características de calidad relacionadas con su seguridad. Los cambios químicos que ocurren en los alimentos durante su procesamiento o durante su almacenamiento, en su mayoría son cambios químicos que podemos asociar a atributos en particular. Por ejemplo, durante el almacenamiento del pan, sabemos que ocurre una alteración importante de su textura. El pan, en la medida en que envejece, se endurece. Entonces, durante el almacenamiento, ocurre algún cambio químico, especialmente en sus almidones, que veremos más adelante, que se traducen en un cambio de la textura del producto. Otros productos, por ejemplo, las proteínas cárnicas, cuando son sometidas a cocción, se ablandan y pasan de ser desgarrables a ser masticables. El sabor durante el procesamiento, durante la cocción, se desarrollan múltiples sabores. Es diferente el sabor que se genera en un procesamiento de hervido que el sabor que se genera en un procesamiento de fritura. Pero las características de sabor de los alimentos también se alteran durante el almacenamiento. Y por ejemplo, se pueden desarrollar sabores rancios o sabores extraños que son desagradables en el producto. En ese sentido, es importante conocer cuál es el origen de ese cambio químico y cuáles son las condiciones que están favoreciendo la aparición de ese cambio químico.
En el caso de el desarrollo de rancidez, como veremos más adelante en el curso, está relacionado con la degradación de los lípidos. El color es otro atributo de calidad que podemos monitorear y conocer que se tratan de cambios químicos que están ocurriendo en el producto. Por ejemplo, el blanqueamiento que ocurre en los productos vegetales verdes que colocamos en la nevera. Ese brócoli que llega verdecito del supermercado y se va aclarando hasta casi un color amarillento. Eso lo que nos indica es que el tiempo de almacenamiento es un tiempo finito. Pero el color no solamente es una propiedad que cambia durante el almacenamiento, así como las otras propiedades que hemos visto, es una propiedad que cambia con el procesamiento. Por ejemplo, ese color verde brillante cuando procesamos a ese mismo brócoli al vapor o en agua caliente. O el color que desarrolla el bistec al ponerlo en el sartén. Ese color que está asociado además a unos aromas y unos sabores en particular del producto. El valor nutritivo, si bien no lo podemos apreciar como un cambio, sabemos que diferentes procesamientos favorecen la pérdida o la degradación de vitaminas y de minerales. Por lo tanto, se aplican procesamientos que permitan la conservación de esas propiedades nutricionales, porque finalmente serán algunas de las razones por las cuales elegimos a ese producto alimenticio. La seguridad. Existen condiciones de almacenamiento o condiciones de procesamiento que favorecen el desarrollo de sustancias tóxicas o que inactiva esas sustancias tóxicas. O más bien, sustancias que pueden estar protegiendo a nuestra salud se pueden estar desarrollando bien durante el almacenamiento o bien durante el procesamiento. Pero para poder conocer los porqués de las transformaciones en los atributos que estamos viendo en esta diapositiva, definitivamente necesitamos conocer la composición del alimento. Y esa es una de las cosas más importantes de la química de los alimentos. Si nosotros conocemos la composición del alimento, conocemos los reactantes de las diferentes transformaciones químicas a las cuales es susceptible el alimento. Así, hemos aprendido qué es la química de los alimentos, en qué atributos de los alimentos podemos identificar cambios químicos de estos y cómo estos cambios químicos se traducen en parámetros de calidad de los alimentos. Les invito a continuar con su proceso de aprendizaje.